Saludos a la gran audiencia de El Vanguardista. Que tenemos la presencia el día de hoy del general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alcalde de Quito reelecto y también pues conocedor de la problemática de defensa de nuestro país. Les saludamos desde la provincia de Imbabura, la provincia que le tiene mucho cariño a usted, general. Estamos sitiados acá en la provincia de Imbabura. El presidente de la República anunció de que se abrirán las vías el día de hoy. Algunas comunidades ya han dicho basta, 31 días de paralización afecta gravemente a la provincia de Imbabura. Las pérdidas son incalculables para el comercio, para el turismo, para todos los sectores productivos, inclusive los niños que no pueden acudir a las escuelas presencialmente. Están un mes en el computador, aburridos en las casas, causando problemas y las consecuencias son muy lamentables para la provincia de Imbabura. General, un saludo cordial desde El Vanguardista. Escuchamos. Buenos días, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a toda la provincia de Imbabura, esta provincia dinámica que ha sido siempre un símbolo del trabajo, del progreso, una provincia que se ha destacado además por la capacidad que ha tenido de buscar caminos para su propio desarrollo, una provincia con una infraestructura magnífica, pero especialmente con gente trabajadora, gente honesta, gente dedicada al quehacer diario, una provincia ejemplar en nuestro país que en este momento, algo que parece insólito, nos está poniendo una cara que no es la de ella para que la veamos como rebelde, irremedible, en fin, estamos muy apenados por lo que está pasando en nuestra querida provincia de Imbabura, con la que por supuesto yo también he tenido siempre una relación magnífica. Sí, general, hay algunas inquietudes justamente de la gente de Otavalo, de Cotacachi. Haya sido la situación muy crítica, muy complicada, empezando desde incendiar un recinto policial, vehículos policiales, atacar a la gente, pedir que se cierren los negocios. Estratégicamente, ¿qué podríamos recomendar a la ciudadanía? Porque ya está la presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas, garantizando un poco la seguridad para que la gente pueda también salir a cumplir sus ventas. Son pérdidas increíbles para toda la provincia de Imbabura, para el Carchi, para el sector florícola también, que tuvo que dejar de exportar las flores hacia Asia, hacia varios países del mundo. Las pérdidas son terribles, más aún considerando que Imbabura fue declarada por UNESCO Geoparque Mundial. El tren, 3.000 reservas para hacer el viaje del tren de Ibarra hasta el sector de Andrade Marín fueron suspendidas y esto no va a ser fácil para que se recupere la provincia de Imbabura. Bueno, el daño que se ha causado es enorme. La provincia ha sido afectada de una manera muy grave. La verdad es que no se explica el ecuatoriano en general cómo pudo haber pasado esto. Vuelvo a decir, es una de las provincias con el más alto nivel de empleo, con el menor índice de pobreza, con la mejor infraestructura en todos los aspectos, una provincia apta para el turismo, dibujada para el turismo, y usted sabe que ese es el mejor negocio que puede tener cualquier país, cualquier ciudad, porque el turismo reparte los ingresos entre muchos sectores de la economía, los sectores de los hoteles, de los taxis, en fin, no hay grupo humano que no se beneficie del turismo. Tener esta opción, esta posibilidad es algo extraordinario y tirarla al piso con estas actitudes, pero completamente inexplicables, es un daño tremendo que se realiza. Ahora, yo veo cómo reacciona la gente, pero es evidente que la gente tiene miedo. Cuando usted observa a gente encapuchada con armas de construcción, digamos, artesanal, enfurecidas, sin ninguna intención de dialogar,
Claro, ¿cómo va a salir de la casa? ¿Cómo puede oponer la racionalidad a la irracionalidad? Después se sientan a negociar, que es lo que se debía haber hecho desde el inicio. Sencillamente llegan a acuerdos y los que están por el caos, los que no quieren solución, los que quieren que el país caotizado caiga en sus manos, haciéndole del juego a todas las fuerzas negativas, enseguida reaccionan en contra de la negociación. Y claro, hay sectores que a mí me avergüenza, que le dan la razón a los violentos, que los malos son los militares, los malos son los policías. En un país donde no exista una constitución que se cumpla, una ley que se cumpla, donde no haya el monopolio legítimo, legal de la fuerza, ya no es país, ya no es Estado, es un Estado fallido. Entonces la provincia de Imbabura, que no está representada por estos malos elementos violentos que tratan de destruir lo que con tanto esfuerzo ha construido la provincia en tantos años, estos elementos deben ser claramente identificados y debe haber la sanción legal, porque cada vez que ha pasado esto, el 2019 fue algo bárbaro aquí en Quito. El 22, ¿qué digamos? Pero les amnistían entonces. Saben que no les va a pasar nada. Lo que es peor, hay un partido político que maltrató a los indígenas, ponchos dorados, que les quitó la sede, y que asoma la presidenta a ofrecerles a abogados de asistencia jurídica. O sea, en sentido, hagan lo que quieran y nosotros vamos a pagar su defensa. Esto es insólito. Eso no haría nunca un partido democrático. Eso hacen los partidos totalitarios, autoritarios, como los de Maduro, como los que tienen a la población sitiada también en Nicaragua, los Ortega, en fin. No hay forma de resolver los graves problemas del Ecuador si seguimos así. El caos no ayuda a buscar soluciones. A la larga, ¿quién es el que paga los platos rotos? Los sectores sociales menos favorecidos, porque ¿dónde se pierde el empleo? ¿Quiénes no tienen capacidad de estar metidos en la casa sin salir a sus ventas? Más bien los ricos, por supuesto, podrán de alguna manera capear el asunto, se recuperarán prontamente, pero las clases menos favorecidas son las principales víctimas de estos sectores que además presuponen que están defendiendo a los más débiles. Usted ha sido muy claro, general, y gracias por sus palabras. Hay mucha gente que está pendiente de esta entrevista. Le mandan saludos desde Ibarra, desde Otavalo, desde Cotacachi, general. Ahora, hay lecciones aprendidas. Usted señalaba que hay un partido político y hemos visto en este caso la inacción del prefecto de Imbabura, de la viceprefecta, de la alcaldesa de Otavalo, del alcalde de Cotacachi. ¿Qué decir ante esta situación? Porque hay evidencias de que ellos han estado financiando este paro y también pues la minería ilegal que está detrás de este tema y los que causan el caos. Decía el presidente esta mañana en una entrevista que Pacha Terán no sacó ni el 1%, ni 300 votos acá en la provincia. Entonces, gente que no representa, no tiene liderazgo, pero que están causando temor a la gente. Existe ese miedo de los comerciantes en sus sitios, los hoteles cerrados y mucha gente sin tener trabajo, porque eso también genera más desocupación en la provincia. Claro, mire usted, en una situación como la actual, la seguridad no es un problema del presidente de la República, no es un problema del Ejecutivo solamente. La seguridad es un tema de todas las funciones del Estado, pero también de todos los niveles de gobierno. Si es que los alcaldes, si es que los prefectos, si las juntas parroquiales están alineadas directa o indirectamente, de frente o disimuladamente, con los que causan el caos, el desorden, la crueldad con la gente, la destrucción de la economía, esa gente debería ser revocada el mandato. La población de Imbabura debe estarse fijando bien en las conductas de estas administraciones porque están traicionando los fundamentos de sus responsabilidades en esas funciones. No pueden sumarse a la anarquía, al caos, deben más bien aportar al orden. Para eso fueron elegidos, no para que conspiren desde las posiciones de poder que les dio el pueblo en las urnas
en contra de la paz, de la tranquilidad, del progreso y del desarrollo. General, usted señalaba también hace poco de que no tenemos las garantías con una constitución que es demasiado proteccionista, sobre todo para los delincuentes. Qué pena lo que ocurrió en Quito. Ventajosamente Quito está normal, pero la provincia de Imbabura ha perdido las consecuencias por la falta justamente de estrategias, por decisiones de pronto que obligaron a que se den estos enfrentamientos de pueblo contra el pueblo, a cerrar con barricadas las vías alternas, a destruir bienes públicos y privados. Como ex miembro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿qué nos puede decir? Porque hay mucha situación que genera preocupación y esto tema del racismo también, división del pueblo mestizo contra los indígenas, que no son todos desde luego y que están saliendo justamente con herramientas a protestar acá en diferentes ciudades. Se habló de tomarse Ibarra, ventajosamente la gente salió con estrategia, con una camiseta blanca, decir queremos paz, no queremos más este tipo de protestas que no nos llevan a nada, porque el país es el gran perdedor. Claro, mire, usted se dará cuenta que si en alguna parte el pueblo indígena ha estado integrado a los procesos de desarrollo, es en la provincia de Imbabura, pero el ejemplo para el país ha sido el pueblo otavaleño, un pueblo progresista, moderno, que ha estado en el mundo, que ha creado industria, que ha paseado por las principales capitales europeas y del resto del mundo su arte, su artesanía. ¿Cómo puede usted entender que estas personas que están integradas a la economía global, en fin, puedan ser las que estén motivando este tipo de acciones? Esto no es así. Aquí está la mano del crimen organizado, la minería ilegal, sin duda, y por supuesto los intereses de la narcopolítica que buscan retomar el control del Estado para lavar sus pasados judiciales y para volver a intentar convertirnos en una Venezuela. Bien, ¿y ahora qué tipo de acciones legales se podrían iniciar, sobre todo con las autoridades que han estado incitando a este tipo de movilizaciones? Concejales que salen en horas de trabajo a cerrar las vías y ahora se está pidiendo justamente un mensaje de aquí de Otavalo, dice, sería bueno que la prefectura salga con toda su maquinaria, con su personal, junto al cuerpo de bomberos, a limpiar las vías porque la situación es complicada. Hay un drama también humano de muchas personas de la tercera edad que tenían que viajar a Quito por tratamientos médicos y que tuvieron que suspenderlos. Se dice, nadie habla de que para viajar a Quito tenía que irse por Esmeraldas, arriesgando la vida y haciendo de 12 a 14 horas de viaje para poder transitar, y ahora también agresiones de pintarles con hollín la cara para una especie de salvoconducto, una especie de humillación también general, y también despojarles de su vestimenta a muchos militares y policías. ¿Qué significa esto para un oficial o un miembro de la policía o el ejército, lo que han hecho ciertos comuneros con miembros de la policía? Porque también hay que ver las personas heridas de la policía, del ejército, que también han sido graves, muchas personas, y que no queremos que esto quede en la impunidad también. Por otra parte, hay que decirlo, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, están todos los ecuatorianos. En las Fuerzas Armadas no hay racismo, en la policía no hay racismo. En las Fuerzas Armadas nosotros hemos compartido con los afroecuatorianos, con los indígenas de todas las regiones del país, las misiones. Tenemos de escuelas especiales donde ellos son los que instruyen porque conocen, son expertos en todos los aspectos de la selva, están perfectamente integrados. Esos sargentos, esos cabos, esos oficiales son hijos de esas mismas familias que hoy están siendo atacadas por estos actos terroristas. Los militares somos clase media para abajo, todos. Entonces no nos pueden querer poner a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Las Fuerzas Armadas somos pueblo y tenemos un pasado limpio en cuanto a nuestra relación con la población. De manera que cuando están ofendiendo a ese policía, no están ofendiendo al Estado, ese policía, ese soldado, son hijos de campesinos, son hijos de artesanos, tomaron esta noble carrera para darnos seguridad a todos los ecuatorianos. Están agrediéndose a sí mismos porque no somos una casta, una clase aparte de los militares. De manera que estos actos indignos, vergonzosos,
que no se compadecen con la época que vive el mundo entero. Esto es barbarie. ¿Cómo puede ser que hayamos caído a estas etapas de conducta bárbaras, vergonzosas? Y esto a nombre de los derechos, a nombre de las libertades. Mire, todos sabemos que el derecho de cada uno termina donde comienza el del otro. ¿Y qué derechos están siendo violentados en esta provincia noble? El derecho de los que salen a trabajar cada día, de los que venden cada día en los mercados, de los que no pueden abrir sus tiendas, de todos esos hoteles, residencias que en estos periodos de feriado llevaban riqueza a la provincia, a la gente que hace la cama, a la gente que atiende en el restaurante. Este daño enorme es contra el pueblo, no contra el gobierno, es mentira. Y por último, si es que creen que están actuando en contra del gobierno, yo por supuesto, saben ustedes muy bien, yo soy un socialdemócrata, yo no soy novoísta, pero soy ecuatoriano, amo a mi país y me da pena y me da vergüenza que en este siglo, cuando hemos llegado los seres humanos a dominar todas las tecnologías, veamos pueblos en una actitud de barbarie, atacando sin piedad a civiles con garrotes, porque se niegan a darles un tributo, porque se niegan a alinearse con sus actitudes barbáricas. Esto es penoso, es lamentable. Quizás haya una forma de que tomen conciencia, de que no queden en manos de líderes que están trabajando no para los indígenas, sino para otros intereses políticos y mafiosos. Esto es lo que debe quedar claro. General, a propósito, usted señalaba acerca de lo que es esta constitución. Se está llamando a consulta popular. Es el momento de hacer las reformas que tanto se espera, porque usted estuvo en la constitución de la primera, y ahora pues se habla que protege a los delincuentes. Los jueces igual sueltan a las personas vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal. ¿Y qué podemos decir de este tema de la minería ilegal, sobre todo en el sector de Buenos Aires? El papel que ha cumplido las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, y un poco también hablar acerca de la realidad que se vive acá en el territorio general, porque hay preocupación y amenazas inclusive de la gente respecto al tema de la minería ilegal acá en la provincia de Imbabura. Todos hemos visto que los mineros ilegales en gran medida son gente de Venezuela, de Colombia, de mafias extranjeras, de cárteles extranjeros. Todos recordamos hace poco en la provincia de Sucumbíos cómo en una mina ilegal, gente armada y equipada con tácticas ya previstas mataron a los soldados ecuatorianos. O sea, no es siquiera gente para decir ecuatoriana, no. Aún en los trabajos que deben realizar, los ecuatorianos están sometidos a los planes perversos de las mafias, los GDOs extranjeros. Entonces, si es deber del Estado proteger su soberanía, lo que ha hecho el ejército es lo que se debía haber hecho muchísimo antes. Claro, la ley no lo permitía porque simplemente, mientras duraba el periodo de la declaratoria de excepción, podían estar los militares. Si acababa ese periodo, salían, volvían los mineros. Esto no puede continuar así. La acción que ha tomado el ejército, eso tiene que hacer un Estado para salvarse a sí mismo. Un Estado no puede estar gobernado por mafias y dictaduras criminales en su territorio. Yo creo que ese golpe a la minería ilegal debe abarcar a todos los proyectos de minería ilegal que existen en el país, porque ni siquiera es el oro que se queda pues para mejorar la economía ecuatoriana. El contrabando de oro, fruto de la minería ilegal, es el segundo contrabando después de los combustibles en el país y ha pasado ya a competir por ser el primero. O sea, esa riqueza, porque aquí nos hablan que la Pachamama, que no la minería, esa riqueza que está explotándose en términos no técnicos, de lo más intrusivos
en el medio ambiente. Ese dinero se va a México, se va a Brasil, se va a Europa, donde están los comandos de las mafias que están trabajando en nuestro territorio. Bien hecho, el ejército ha hecho lo correcto, el gobierno ha tomado la decisión correcta, pero esto no debe terminar ahí. Cero minería ilegal, cero. Y por supuesto, minería legal, minería con criterio ambiental. Tiene que hacerse, pues, que estos mismos que están en contra de la minería legal son los que viven de la ilegal y auspician la ilegal. Esto no puede seguir así. Esto tiene que terminar, si no el país va de tumbo en tumbo a convertirse en un estado no viable. General, justamente el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que han identificado conexiones entre la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de combustibles con actores políticos que ahora intentan presentarse como víctimas de persecución. No perseguimos a nadie políticamente, perseguimos a los delincuentes. Complementando lo que usted señalaba, general, ahora, ¿qué garantías se tiene en esta consulta popular? Porque la gente debe tener lecciones aprendidas y eso es lo que siempre decimos. Estamos a un mes de la consulta popular. ¿Cómo se debe prepararse la gente para una reforma constitucional que tanta falta hace justamente para brindar mayor seguridad, mayores garantías, inclusive jurídicas, para que vengan inversionistas acá al Ecuador? Porque la inversión de Ecuador no llega a 500 millones, mientras en Perú se da 6.000 millones de dólares, estando tan cerca. ¿Qué se hace? ¿Qué se debería reformar en la constitución actual? Mire, yo en este tema creo que la constitución que le pongan al Ecuador, así fuese la constitución construida por los ángeles y los arcángeles, no es sino letra muerta. Aquí no es el problema la constitución. Aquí es el problema de la cultura de ilegalidad. Con esta misma constitución o con cualquiera otra, ¿cómo va usted a corregir los desmanes que hemos vivido en estos tiempos? ¿Cómo va a corregir los desmanes del 2019? Los crímenes que se cometieron en el 2022. No es un problema de leyes, no es un problema de constitución. Podemos describir la constitución de Los Ángeles. Mientras hayan sectores de la sociedad que quieren actuar en la ilegalidad y en la impunidad, será simplemente un tiempo perdido. Aquí lo que necesitamos es una cultura de legalidad, respeto a las normas. Si no se respetan las normas, puede estar escrito lo que sea, vamos a seguir con los paros cada 2 o 3 años. Y por supuesto, no tiene nada que ver la constitución ni las leyes con el que no vengan las inversiones del país. Lo que tiene que ver es la conducta de determinados sectores de extremistas que impiden la gobernabilidad, sea de derecha, sea de izquierda. Mire, yo ahora que hablo, no estoy hablando por un gobierno, estoy hablando por un Estado del siglo XXI, un Estado que sea viable, un Estado que genere confianza en la comunidad internacional. No importa si es Noboa, no importa el que sea, pero un Estado de anomia, esa es la palabra exacta, de anomia. Esto es donde no vale la ley, donde no vale la norma, donde se ha perdido la moral, donde la ley del más bravo, donde la ley del más abusivo, del más audaz es la ley para todos, donde las personas que respetan la norma no pueden salir a la calle porque la calle está tomada por personas anárquicas. Con la constitución que sea vamos a seguir en las mismas condiciones. Mire, invierten en Colombia, donde tenemos ya 60 años de guerra interna, y van los capitales de todo el mundo a invertir. A Colombia se está convirtiendo ya en una potencia económica. En el Perú cambian de presidente cada vez que les da la gana. Pero ¿y por qué van las inversiones? Porque allá no hay anarquía. Allá no hay anarquía. Pueden haber problemas políticos, puede haber problemas sociales, pero hay ley y se hace cumplir la ley. En un ambiente anárquico, donde manda el más bravo, el más macho, el más fuerte, donde la desobediencia a la ley es la cultura que estamos dando de herencia a nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos que hacer un mea culpa todos los ecuatorianos. Aquí debemos decir basta, ya
al desorden, al caos, a la violencia desmedida. La propia Constitución actual tiene normas clarísimas que están siendo destrozadas por los violentos. Entonces, para mí, más allá de escribir una Constitución, si seguimos como estamos, con la otra Constitución, después de 2 años, tendremos otra vez tomadas las carreteras, destruida la economía, pisoteados los derechos, vulneradas las libertades por los anárquicos, por los anticuados. Eso no puede ser así. Si no hay un sentido de país, si no hay un proyecto de nación en el que todos nos alineemos adecuadamente, vamos a tener esta dictadura permanente de minorías violentas, anárquicas e ilegales que van a hacer de este país un país fracasado, fallido. Ese es mi concepto. Yo no veo que cambiando las leyes, porque ya las hemos cambiado tantas veces, ¿no? Tenemos un promedio de constitución por cada 14 años. Mire, los ingleses, la Carta Magna de 1215, 1215, por supuesto, no tienen constitución escrita, pero son las normas fundamentales de convivencia que rigen. Los norteamericanos, una constitución desde que se independizaron, con reformas que llaman enmiendas. Nosotros una constitución por cada 14 años. O sea, no va por ese lado. Para mí va por el lado de que haya una capacidad del Estado de imponer la ley y el orden con respeto a los derechos humanos, a la democracia. Y cuando hablo de derechos humanos, estoy pensando no en los derechos humanos de los delincuentes, de los violentos, de los agresivos, de los anarquistas. Estoy pensando en los derechos humanos de esas personas que están aterrorizadas, metidas en sus casas, sin poder salir a su calle, prisioneros en su propia ciudad. El caos no nos conducirá sino a más de lo mismo con la Constitución que podamos tener. Efectivamente, general. Y desde Quito también nos escriben, dice, gracias a el presidente por no dejar que se den actos terroristas como los que vivimos en la capital de la República. Nuestra solidaridad con la provincia de Imbabura. Se debería reactivar económicamente. Usted fue alcalde de la capital de la República por 2 periodos. ¿Cuál sería la sugerencia y el mensaje para las autoridades para un poco reactivarse? Se está promoviendo que en el próximo feriado toda la gente de Quito visite Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, y barra un poco como para poder ayudar a que se reactive la economía que ha sido tan golpeada en estos 31 días de paro. Mire, es tan evidente, es tan fácil de observar. Yo estuve 8 años y medio como alcalde, porque fui reelegido. Cuando dejé la alcaldía, Quito era la ciudad con menos pobres, la ciudad con más empresas constituyéndose, la ciudad con servicios básicos generalizados para todos los quiteños y quiteñas, 98% de la población, incluida la rural, con agua, con alcantarillado el 96%, una ciudad que era ejemplo en el mundo de gestión del patrimonio. Ahí tengo los diplomas a Quito, reconociendo como que era la primera ciudad en ser denominada patrimonio, pero era el ejemplo en el mundo de cómo gestionar el patrimonio. Era una ciudad que progresaba a luces, con un plan de seguridad que era reconocido internacionalmente. Su alcalde era presidente de la Organización Mundial de Ciudades. Así dejé Quito. Véale a la ciudad como está ahora. Entonces, oiga usted, ¿para qué sirven los políticos? Pasan por la función, dejan a la ciudad destruida. Lo que ya se hizo bien, no mantienen. Vienen con estas ideas de refundar el sistema, de que el chavismo, de que el castrismo, y vea cómo le tienen a la ciudad, que era ejemplar en el mundo. Vuelvo a decirle, los alcaldes, los prefectos, son claves para el desarrollo de todo el país. Pero si tenemos a la cabeza, digo lo que sucede en Quito, que viendo lo que pasó, recordando lo que pasó el 19, lo que pasó el 22, el gobierno, las Fuerzas Armadas, la policía, para evitar eso,
impiden que se tomen la ciudad. Y sale el alcalde a decir, a protestar que por qué han militarizado la ciudad. Pero a ver, dígame usted, ¿quién entiende? ¿A quién obedece? ¿Qué interés obedecen esos prefectos, esos alcaldes? ¿El interés de la ciudad? ¿El interés de la provincia? ¿El interés nacional? ¿O simplemente cumplen las órdenes que les mandan los que les pusieron en esos puestos? Gravísimo. Yo no tenía jefe cuando fui alcalde. El jefe mío era los 2.400.000 quiteños. A mí no me ordenaba el doctor Borja que de puesto a tal, que de puesto a cual. Jamás de ser un caballero de la política, ni me decían cómo tengo que hacer las cosas. Vea el resultado. Cero corrupción, por más que fuimos perseguidos. Dijeron que el aeropuerto era el mayor atraco, dijo el señor Correa, de la larga noche neoliberal. En fin, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales son claves para el desarrollo. No pueden estarle culpando al presidente de las fallas que ellos mismos tienen al dirigir los gobiernos que les corresponde. Aquí debería haber una suma de voluntades, todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, ponerse de acuerdo para combatir al verdadero enemigo que son los criminales de la droga, de la minería ilegal, del contrabando de combustibles, de la trata de personas, del contrabando o falsificación de medicinas, porque es un monstruo con muchos, un pulpo con muchos brazos, que nos tiene aprisionados a los ecuatorianos. Si es que le hacen el juego alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, al caos, al desorden, a la anarquía, le están haciendo el juego al crimen organizado. De eso no hay duda. Efectivamente, general. Y a propósito del centro histórico de Quito, que es uno de los más hermosos y que actualmente se lo ve deteriorado, hay una pregunta para reactivar el centro histórico de la ciudad de Ibarra, que tiene edificios patrimoniales. Y ojalá, pues, ya terminado el paro, pues pueda visitar usted, general, con su familia y pues dar una muestra de lo que se hizo en la capital de la República, sin ventas ambulantes, con seguridad para los turistas y pues que la provincia de Imbabura vuelva a ser lo que en algún momento fue. El hecho de haber sido declarado Geoparque Mundial de la UNESCO, el primero del Ecuador, pues se estaba consiguiendo que vengan muchos turistas, sobre todo extranjeros, a vivir en Cotacachi, en Otavalo, en la provincia de Imbabura, pero ahora con este tema del paro queda muy golpeado y pues esperamos de que se den créditos a través de la banca pública, Ban Ecuador, el Banco de la Corporación Financiera Nacional y se emprenda en actividades para que los jóvenes puedan conseguir fuentes de trabajo, porque eso también es una de las problemáticas actuales, como usted señalaba, tantas constituciones, vamos a romper récords, pero lo que se quiere es trabajo y educación para la familia y también el tema de salud que tanta falta hace, sobre todo para las personas que acuden al IES y no encuentran medicinas. Lo importante de lo que estamos viviendo, de esta angustia que estamos soportando, es que aprendamos los imbabureños, los ecuatorianos, a corregir los errores que cometemos, a no permitir que nadie nos dicte su voluntad por encima de la ley, por encima de la Constitución, a menospreciar conductas anárquicas, violentas, antiderechos humanos, porque los derechos humanos no es que solo el gobierno tiene que respetar, tiene que el gobernante respetar los derechos humanos. Los militares, los policías hacen uso del legítimo empleo de la coacción para mantener la ley y el orden. Y los derechos humanos de todos los que son violentados por estos encapuchados, armados con escudos, con cohetes, con granadas, y los derechos humanos que están siendo afectados del vendedor que no puede vender y que no puede llevar pan a su casa, del hotel que está vacío, del restaurante que no funciona, de esa maravillosa provincia que es realmente pintada para el turismo y que está convertida en un campo de batalla. Esto debemos guardar en la memoria. No hay que perder la memoria de los momentos tristes, de los momentos trágicos, de los momentos duros, de los momentos dolorosos, para hacer un mea culpa a los que deben hacer, pero sobre todo para hacer un propósito, toda la gente, de no permitir que vuelvan a suceder desmanes de esta naturaleza.
tenemos derechos constitucionales, tenemos el derecho a resistir contra medidas que afecten a nuestra vida. Y esos derechos a resistir a estos actos vandálicos, que son los que verdaderamente atentan en contra de nuestra vida, pues no es solamente contra el gobierno, peor, contra gente que valida de la violencia sin ninguna ley, sin ningún respaldo, cometen atrocidades. Entonces, quizás la provincia, quizás el Ecuador, ya decidamos aprender de nuestros errores, ya veamos que este no es el camino, que estamos llevando a la destrucción de nuestro país, que estamos atentando en contra de nuestros niños, de nuestros jóvenes que no van a tener futuro, que estamos dando mal ejemplo, pero dígame usted, en el hogar, en ese hogar idílico que siempre nosotros reconocemos en la zona rural, ¿con qué cara esos padres, de esas madres, que se les ve en la televisión violentos, rabiosos, con qué cara se presentarán ante sus hijos? Ese es el ejemplo que están dejando para ellos. Este país tiene que hacer un acto de conciencia, un propósito de enmienda. Así no podemos seguir, por Dios. Estamos peor que hace muchos años. ¿Hasta cuándo vamos a tomar el camino correcto? Este es un tema ya de voluntad colectiva, imponer la voluntad de las mayorías frente a las minorías violentas, vandálicas, que rompen las normas, que destrozan la vida social, que destruyen las infraestructuras. Ese es el propósito de enmienda que deberíamos hacer los ecuatorianos. Si seguimos con estos episodios, cada año, cada par de años, un país paralizado, con pequeños dictadores, con poses realmente de mandones, ¿no? Que me hacen esto, que me tomo las... Así no va el país a ninguna parte. Necesitamos acuerdos básicos, necesitamos un proyecto de país, y ningún proyecto de país se construye con vandalismo. Bien, general, muy interesante su mensaje, queremos agradecerle y pues a nombre de la provincia de Imbabura, de sus cantones, también saludos del Carchi, su mensaje final para la ciudadanía, esperamos de que ya se habilite todo lo que es la vía panamericana, los servicios básicos y pues vuelva la paz que ha sido característica porque la provincia de Imbabura era una de las más seguras hasta hace poco del país y pues que retome la calma. Su mensaje final para esa gran audiencia, a sus seguidores también acá en la provincia de Imbabura y en el mundo entero que le están mirando, general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto y ex alcalde de Quito, el alcalde que fue reelecto, como dijo, estuvo 8 años y un poco más, y ahí está el centro histórico y el metro de Quito, que ahora la gente está disfrutando con menos tiempo, trasladándose al centro histórico, a varios destinos al sur, y ojalá se pueda ampliarlo también en poco tiempo hacia el norte, porque esto ayuda también para la movilidad de los quiteños. Bueno, el mensaje final, si está alguien de las personas que han roto las normas, que han despedazado la convivencia social, escuchando, por Dios, no le hagan daño a este país, es el país de todos nosotros, es el único país que tenemos. Por Dios, reflexionen, recapaciten, no se dejen utilizar. Vean por ustedes mismos el daño que le están haciendo. Reconsideren sus conductas. Ustedes son parte importantísima del desarrollo del país. Corrijan, no se queden en manos de líderes irresponsables, anárquicos y violentos. Para ustedes va el mensaje, porque los demás imbaureños no requieren de un mensaje de paz porque son pacíficos, no requieren de un mensaje de concordia porque esa es su conducta natural. Es a ustedes que han perdido el rumbo, que han perdido la ruta, que han descompuesto la vida social. Reaccionen, no se dejen manipular por líderes que han perdido también la conciencia de lo bueno, de lo útil. A ustedes va el mensaje. Si ustedes no cambian, si ustedes no piensan como ha existido ya en ocasiones personas que han dicho, sabemos que le estamos causando un daño al país, sabemos que tenemos que cambiar, y han cambiado, han decidido por mejorar para el bien de todos. A ustedes va un mensaje de reflexión, a los alcaldes, a los prefectos.
No le estamos pidiendo que se alineen con Noboa. Yo no soy alineado con Noboa. No me debo, ni siquiera he hablado con él. A mí me duele el país. A ustedes, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, más allá de líderes, al que pueden admirar y es su derecho. Primero piensen en su comunidad, piensen en su cantón, piensen en su provincia. En manos de ustedes está que vuelva la normalidad. La normalidad va a nacer de ustedes si es que renuncian a las conductas violentas y optan por las conductas legales. ¿Quién se puede oponer a que un pueblo marche reclamando justicia, atención a sus necesidades? Nadie. Gandhi no fue a palos que le liberó pues a la India. Fue una estrategia de paz la que permitió sacar de la India a los británicos. No es la violencia el arma que da resultados en ninguna parte. La violencia destruye. El mensaje de paz, el mensaje constructivo son los que se requieren. Así es que mi mensaje es para estas personas, para estos mandatarios que cumplan además porque son alcaldes de todos, son prefectos de todos, no son alcaldes de la gente de su partido, ni están allí para obedecer las órdenes de su caudillo. Muchísimas gracias, muy interesante este diálogo con el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex alcalde de Quito, hablándonos acerca de la situación acá en la provincia de Imbabura, su mensaje también, y pues la unidad y las lecciones aprendidas en este paro de 31 días que afectó duramente a la economía de la provincia de Imbabura y del país de la Sierra Norte, igual a la provincia del Carchi. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por ser parte del Vanguardista. Suscríbase a nuestro canal YouTube, síganos en nuestra página www.elvanguardistaonline.com, en TuneIn y Alexa estamos como Vanguardista Radio. Gracias a ustedes, amigos, y también a la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, y a Ban Ecuador. Gracias y seguiremos con más información cuando la noticia así lo merite. Hasta pronto.